hidrocarburos aromáticos y compuestos orgánicos halogenados o haluros. Hidrocarburos aromáticos. El término aromático se empleó en la época en que la mayoría de los compuestos bencénicos conocidos tenían fragancias aromáticas, pero en la actualidad la palabra no se refiere al olor. Ahora, aromático se usa para referirse al benceno y a compuestos similares a él en cuanto a estructura y comportamiento químico. El compuesto representante de esta familia es el benceno y es la estructura que podemos ver aquí. Benceno, aislado en 1825 por Michael Faraday. Es el miembro más simple de la familia aromática. Exhibe las características estructural común a esta clase de compuestos. No reacciona frente al permanganato de potasio. Es un compuesto estable. No existen isómeros de este compuesto. Y su fórmula general es C6H6. Representación del benceno. El benceno lo podemos encontrar representado de las tres siguientes formas. La estructura antigua, que corresponde a esta estructura que vemos aquí, donde vemos a los 6 carbonos y que cada carbono tiene un hidrógeno unido a él y dobles enlaces alternos. La estructura antigua pero abreviada es donde solo vemos la forma del hexágono y cada uno de los carbonos van a estar en el vértice o en la unión de las dos líneas y podemos dibujar o escribir los dobles enlaces alternos. Y la estructura actual, que corresponde a esta estructura que vemos aquí, podemos ver el hexágono con un círculo en medio. Más adelante veremos por qué es la mejor manera de representar al benceno, aunque podemos encontrarlo representado de las tres formas. Estructura de Kekulé. Esta estructura la presentó Kekulé en 1865. Según su teoría, la molécula de benceno consistía en una estructura plana, cíclica y hexagonal de 6 átomos de carbono, con enlaces dobles y simples alternados. Cada átomo de carbono estaría unido a un solo átomo de hidrógeno. Presenta 6 electrones deslocalizados. Entonces, ¿qué significaba esto? Que los dobles enlaces no estaban fijos en un solo lugar, sino que en determinado momento se encontraban en una posición y en determinado momento estaban en otra posición. En la actualidad sabemos que el benceno, en efecto, tiene 6 átomos de carbono. Cada átomo tiene un hidrógeno unido a ese carbono y todos los carbonos son equivalentes. Eso que significa que todos son iguales y todos los hidrógenos son equivalentes, todos son iguales. El benceno entonces es una molécula plana. El ángulo de enlace sigma es de 120 grados. Tiene 6 orbitales p puros de los átomos de carbono del anillo, que son orbitales que no son híbridos. Y entonces podemos ver que forma un enlace que se denomina un enlace pi gigante, que es la región con forma de doble dona formada por la superposición lateral de los 6 orbitales 2p, que son orbitales puros. Nomenclatura. Los compuestos del benceno pueden ser monosustituidos. ¿Qué significa eso? Que un hidrógeno fue sustituido por otro átomo, ya sea de carbono o de otro elemento. Y tienen nombres
específicos. Por ejemplo, cuando tenemos un anillo de benceno al cual tiene como sustituyente un grupo metil, recibe el nombre de tolueno, pero también se le puede llamar metilbenceno. Si el grupo que se encuentra unido a un anillo de benceno es un grupo OH, el nombre que recibe es de fenol, pero también puede recibir el nombre de hidroxibenceno. Cuando el anillo de benceno, uno de sus hidrógenos, fue sustituido por un grupo NH2, esa estructura recibe el nombre de anilina, o también se le puede llamar aminobenceno. Aunque el nombre tolueno, fenol y anilina es lo que más se utiliza para nombrar a estas estructuras. Cuando el anillo de benceno, uno de sus hidrógenos, es sustituido por unido a un azufre con 3 oxígenos y un hidrógeno, recibe el nombre de ácido benzensulfónico. Cuando un grupo aldehído, o sea, un carbono doble enlace oxígeno, y ese carbono tiene unido a él un hidrógeno, y este carbono se unió al anillo de benceno, recibe el nombre de benzaldehído. Y cuando es un grupo carboxílico, o sea, un carbono carboxílico, se une al anillo de benceno, recibe el nombre de ácido benzoico. Cuando un cloro se une al anillo de benceno o sustituye a un hidrógeno del anillo de benceno, recibe el nombre de clorobenceno. Cuando un grupo nitro, o sea, un NO2, está unido al anillo de benceno, recibe el nombre de nitrobenceno. Cuando un bromo es lo que se unió al anillo de benceno, recibe el nombre de bromobenceno. Cuando un grupo amida, o sea, el carbono de un grupo amida se une al anillo de benceno, recibe el nombre de benzamida. Cuando es un átomo de yodo es el que se unió al anillo de benceno, recibe el nombre de yodobenceno. Veamos algunos ejemplos de cómo nombrar al benceno monosustituido. Veamos la siguiente estructura. Tenemos un anillo de benceno y una cadena que tiene 3 átomos de carbono. Entonces, el nombre de esta estructura sería propilbenceno. Veamos otra estructura. Tengo un anillo de benceno y tiene una cadena unida a él, una cadena de 3 átomos de carbono. Pero esa cadena de 3 átomos de carbono corresponde a un isopropil. Entonces, el nombre de la estructura será isopropilbenceno. También podemos encontrar al anillo de benceno como un sustituyente de una cadena mucho más grande de átomos de carbono. Entonces, podemos encontrarlo de la siguiente forma, como el grupo fenilo. Es un anillo de benceno que perdió un hidrógeno y le permite al anillo de benceno unirse a una cadena mucho más grande de átomos de carbono. O podemos encontrarlo como bencilo, que sería esta estructura que vemos aquí, donde el anillo de benceno se unió a un CH2 y es el CH2 el que se une a una cadena más grande de átomos de carbono. Entonces, hagamos los siguientes ejercicios. Dice, escriba el nombre WICPA de los siguientes alcanos con un sustituyente aromático. Y tenemos la siguiente estructura. Entonces, lo que tenemos que hacer va a ser un alcano con sustituyentes aromáticos y otros tipos de sustituyentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar la cadena más larga de átomos de carbono. Y ubicamos a nuestra cadena más larga de átomos de carbono, que en este caso tiene 7 carbonos. Numeramos la cadena de manera que a los sustituyentes le toque la numeración más pequeña. Entonces, si numeramos de izquierda a derecha,
En el carbono 2 encontramos el primer sustituyente. Si numeramos de derecha a izquierda, en el carbono 3 encontramos el primer sustituyente. Entonces debemos numerar de izquierda a derecha. Y me quedaría de la siguiente manera. Ahora tenemos que identificar a los sustituyentes. En el carbono 2 tenemos un anillo de benceno que se unió a un carbono. Eso corresponde a un fenil. Y en el carbono 3 tenemos una cadena de 2 átomos de carbono que se llama etil. Y en el carbono 5 tenemos un metil. Entonces, nuestro alcano base va a ser el heptano. Y los sustituyentes será en el 2 un fenil, en el 3 un etil y en el 5 un metil. Los mencionamos en orden alfabético. Entonces vamos a mencionar primero al etil. Entonces sería 3 etil, 2 fenil, 5 metil, heptano. Veamos la siguiente estructura. Buscamos la cadena más larga de átomos de carbono. Y la cadena más larga, vamos a dejar aquí la estructura para tenerla presente, sería la siguiente, que tiene 6 átomos de carbono. Entonces, numeramos la cadena de manera que a los sustituyentes le toque la numeración más pequeña. Si numeramos de abajo hacia arriba, en 2 encontramos el primer sustituyente. Si numeramos de arriba hacia abajo, va a ser 3 donde encontramos el primer sustituyente. Entonces debemos numerar de abajo hacia arriba. Entonces en el carbono 2 tenemos un metil. En el carbono 4 tenemos un bencil. Entonces el nombre quedaría de la siguiente manera. El alcano básico es un hexano y los sustituyentes serán en 2 un metil y en 4 un bencil. Entonces, el nombre, orden alfabético para mencionar a los sustituyentes sería 4 bencil, 2 metil, hexano. También vamos a encontrar anillos disustituidos, que significa que tenemos 2 sustituyentes en el anillo. Y para nombrarlos vamos a utilizar los prefijos orto, meta y para. Orto lo representamos con una O y un guión, meta con una M y un guión y para con una P y un guión. ¿Cómo va a ser la posición orto? Orto será cuando los sustituyentes estén adyacentes. ¿Eso qué significa? Que va a estar un carbono, tiene un sustituyente y el carbono vecino va a tener el otro sustituyente. No importa en qué posición estén, pero si carbonos adyacentes tienen sustituyentes, a eso le voy a llamar orto. Meta será cuando hay sustituyentes separados por un carbono entre sí. Entonces, encuentro en un carbono un sustituyente, el carbono vecino no tiene sustituyente y el siguiente carbono va a tener un sustituyente. Y para será sustituyentes separados por 2 carbonos entre sí. Entonces, tendríamos que un carbono tiene sustituyente, luego hay 2 carbonos sin sustituyente y el tercer carbono vamos a encontrar un sustituyente. Ejemplos. Entonces, nuestra primera estructura, el de la izquierda, viendo de izquierda a derecha, tenemos un anillo de benceno con un cloro y en el carbono vecino tiene otro cloro. Entonces, eso está en posición orto. Entonces, se llamará ortodiclorobenceno. La siguiente estructura tiene un cloro, un carbono sin sustituyente y luego un cloro en el siguiente carbono. Eso es meta. Entonces se llamará metadiclorobenceno. Y la siguiente estructura tiene un cloro en un carbono, luego hay un carbono sin sustituyente, el siguiente carbono no tiene sustituyente y el siguiente carbono sí va a tener un sustituyente que es un cloro. Entonces se va a llamar paradiclorobenceno. Ahora, la estructura de abajo vemos un anillo de benceno con un grupo metil y un grupo nitro que están en posición para.
Esta estructura se llamará para-nitrotolueno. Tolueno es el anillo de benceno con un grupo metil y en posición para vamos a encontrar un grupo nitro. Veamos la siguiente estructura. La posición de los sustituyentes están en orto. Entonces le llamaremos, y es un OH en un carbono y un grupo nitro en el carbono adyacente. Entonces se va a llamar ortonitrofenol. Fenol se le denomina al anillo de benceno con un OH. Y el grupo nitro es sustituyente del fenol, por eso el nombre será ortonitrofenol. También otros compuestos que son muy conocidos, que es un anillo de benceno con dos grupos metil, ya sea en posición orto, meta o par. Estos compuestos se van a llamar chilenos. Entonces, tenemos ortochileno, metachileno, parachileno. Propiedades físicas de los compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos que contienen un solo anillo generalmente son líquidos, insolubles en agua, solubles en compuestos orgánicos, apolares. Los isómeros para tienen puntos de fusión más altos que los meta y que los orto, y son incoloros. Propiedades químicas del benceno. Los compuestos aromáticos presentan reacciones de sustitución. Solo veremos las reacciones del benceno. Entonces, la primera reacción que vamos a platicar es la reacción de nitración. Es cuando al benceno le agregamos ácido nítrico, tiene que ser en un medio ácido, entonces podemos poner ácido sulfúrico, y lo que ocurre es que uno de los hidrógenos del benceno es sustituido por el grupo nitro, o sea, por el NO2. El hidrógeno que fue sustituido y el otro hidrógeno o el hidrógeno que formaba parte del ácido nítrico, junto con uno de los oxígenos del ácido nítrico, va a formar agua. Otra reacción será la reacción de sulfonación. Es cuando al benceno se le agrega ácido sulfúrico. Y lo que ocurre va a ser que uno de los hidrógenos del benceno, cualquiera de los 6, va a ser sustituido por el SO3H. En este caso es el azufre el que se une al anillo de benceno. El hidrógeno que fue sustituido del benceno más el hidrógeno del ácido sulfúrico y un oxígeno del ácido sulfúrico forman el agua. Y el producto se llama ácido benzensulfónico. Otra reacción que vamos a ver del benceno es la alquilación, que también recibe el nombre de reacción de Friedel-Crafts. Aquí vamos a tener al benceno que reacciona con una cadena de carbonos que tiene un halógeno. Este compuesto tiene una cadena de carbonos y un halógeno. Para que la reacción se lleve a cabo necesita la presencia de un catalítico o catalizador, que en este caso es el tricloruro de aluminio. Entonces, uno de los hidrógenos del benceno, cualquiera de los 6, va a ser sustituido por una cadena carbonada que pertenecía a el compuesto que era una cadena carbonada con un halógeno. Entonces, R significa una cadena de carbonos. La cadena de carbonos de R, la R, va a sustituir a un hidrógeno en el anillo de benceno. El hidrógeno sustituido y el halógeno, en este caso cloro, va a formar ácido clorhídrico. Entonces, veamos un ejemplo. Si tengo el benceno más el cloruro de metilo, en presencia del catalítico, que es tricloruro de aluminio, lo que va a ocurrir es que el grupo CH3 se va a unir al benceno porque va a sustituir a uno de los hidrógenos. Ese hidrógeno se va a unir al cloro del compuesto carbonado que tenía un halógeno y forma el ácido clorhídrico. Veamos otro ejemplo. Cuando ponemos a reaccionar el benceno con el cloruro de etilo. Entonces,
Para que la reacción se lleve a cabo necesitamos la presencia de un catalítico catalizador que es el tricloruro de aluminio. Entonces, uno de los hidrógenos del benceno va a ser sustituido por la cadena carbonada del otro reactivo. Entonces, vemos ese guioncito, ese palito que tiene el benceno, significa que se puede unir a algo más, que perdió un hidrógeno y se puede unir a algo más. Lo que se va a unir a él va a ser la cadena carbonada. El hidrógeno que fue sustituido y el cloro que estaba formando parte de la cadena carbonada van a formar el ácido clorhídrico. Otra reacción es la reacción de halogenación, donde el benceno se puede halogenar con cualquiera de los halógenos, pero veremos los ejemplos de bromo y cloro. Entonces, benceno más una mol de bromo. Para que se lleve a cabo la reacción se necesita de un catalítico o catalizador. Y lo que va a ocurrir es que uno de los hidrógenos, cualquiera de los 6, va a ser sustituido por un bromo y se forma el bromobenceno. El hidrógeno que fue sustituido más el otro bromo va a formar ácido bromídrico. El benceno más un mol de cloro necesita para llevarse a cabo la reacción el catalítico que es tricloruro de hierro. Y lo que va a ocurrir es que uno de los hidrógenos, cualquiera de los 6, es sustituido por un cloro. El hidrógeno sustituido más el otro cloro va a formar ácido clorhídrico y el producto recibe el nombre de clorobenceno. Usos e importancia de los compuestos aromáticos. Los compuestos con anillos bencénicos se encuentran en los vegetales y animales. Sin embargo, estos son producidos por el reino vegetal. Para el metabolismo son necesarios compuestos aromáticos, entre ellos los aminoácidos como la fenilalanina y tirosina, y las vitaminas como la vitamina K. Y estos se adquieren en la alimentación porque nuestro organismo no metaboliza o no forma anillos bencénicos. En general, el benceno se utiliza como solvente o como material para sintetizar otros compuestos. Anillos fusionados. Estos van a ser compuestos que constan de 2 o más anillos de benceno que están unidos por un extremo común, o sea, un enlace carbono-carbono, por lo cual reciben este nombre. Los 3 más comunes va a ser el naftaleno, antraceno y fenantreno. El naftaleno que tiene una fórmula molecular de C10H8. Son 2 anillos de benceno unidos por 2 carbonos en común. Es un sólido blanco y volátil que se usa en forma de bolas como repelente de la polilla e insecticida para preservar prendas de lana y pieles. El antraceno, que tiene una fórmula molecular de C14H10, son 3 anillos de benceno unidos que tienen las siguientes características. Es un sólido incoloro y cristalino a temperatura ambiente. Es insoluble en agua, pero soluble en benceno, utilizado en la síntesis de colorantes. Es la base para producir colorantes. El fenantreno, que tiene una fórmula molecular de C14H10, son 3 anillos de benceno unidos de 2 formas, lo podemos encontrar de 2 formas. Esas 2 estructuras representan el mismo compuesto. Es un sólido cristalino muy soluble en éter y benceno es insoluble en agua. Provee el marco aromático en los esteroides. El antraceno y el fenantreno son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular pero diferente fórmula estructural. El benzopireno, que tiene una fórmula global o molecular de C20H12, son 5 anillos que están unidos de la forma que ustedes ven en la estructura. Es un compuesto que es cancerígeno, se forma cuando los compuestos orgánicos tienen una combustión incompleta. Por ejemplo, se encuentra en el hollín de las chimeneas, en los filetes asados y en el humo del cigarrillo.
Las personas que fuman, podemos ver que al transcurrir el tiempo van a verse sus pulmones como vemos en la imagen. Los pulmones que están de la primera imagen a la izquierda, los primeros pulmones que se ven oscurecidos con un tono negro, esos son los pulmones de un fumador, mientras que los pulmones de la derecha son de un no fumador. Y en la otra imagen podemos ver también arriba los pulmones de un no fumador, y la imagen o la fotografía de abajo son los pulmones de un fumador. Los fumadores, lo que ocurre es que los alveolos, las paredes que forman los alveolos se destruyen. Entonces ya tienen problemas para poder respirar. Entonces eso es uno de los efectos que sufren los fumadores. Ahora platiquemos de los compuestos orgánicos halogenados, que reciben varios nombres. Reciben el nombre de compuestos orgánicos halogenados, haloalcanos, haluros o halogenuros de alquilo. Resultan de la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno de un hidrocarburo por átomos de halógeno. Los haluros o los compuestos orgánicos halogenados se pueden clasificar por el carbono al que se unen o por el halógeno unido al carbono. Por el carbono al que se unen, cuando el halógeno está unido a un carbono primario, como en la primera estructura, decimos que es un derivado halogenado o un haluro primario. Cuando el halógeno está unido a un carbono secundario, vamos a decir que es un derivado halogenado o un haluro secundario. Y cuando el halógeno está unido a un carbono terciario, diremos que es un derivado halogenado o un haluro terciario. Por el halógeno unido al carbono. Cuando es el cloro el que está unido a la cadena de carbonos, vamos a decir que es clorado. Ejemplo, el CHCl3, que es el cloroformo. Bromados cuando el halógeno sea bromo que está unido a la cadena de carbonos, como el ejemplo que es el bromoformo. Fluorados cuando es el flúor unido a la cadena de carbonos, ejemplo el fluoroformo. Yodados cuando sea el yodo el que está unido a la cadena de carbonos, como el ejemplo que es el yodoformo. Nomenclatura. En la nomenclatura común para los haluros será de la siguiente manera. Al nombre del halógeno se le agrega la terminación uro. El nombre del alquilo, la terminación ilo. Entonces, si tenemos cloro, se llamará cloruro de. Si tenemos un metil, sería cloruro de metilo. Entonces, el primer ejemplo es un metil y un cloro, cloruro de metilo. La siguiente estructura es una cadena de 3 átomos de carbono en donde uno de los carbonos del extremo de la cadena tiene un bromo, entonces se llamará bromuro de propilo. La siguiente estructura es un carbono con 4 cloros, entonces se llamará tetracloruro de carbono. Y la última estructura es una cadena de 3 átomos de carbono en donde el carbono del centro de la cadena tiene un yodo. Entonces, ese grupo es un iso. Entonces, será yoduro de isopropilo. En el sistema WICPA, las reglas serán las siguientes. Se identifica la cadena más larga de átomos de carbono. Los átomos de halógeno se mencionan como sustituyentes de la cadena. Si hay varios sustituyentes, se nombran en orden alfabético. Ejemplos. Veamos la primera estructura. Tengo una cadena de un átomo de carbono y un cloro. Entonces, en nomenclatura común, los halógenos se le pone la terminación uro y al grupo alquil le pondremos la terminación hilo. Entonces, será cloruro de metilo. Y en WICPA será clorometano. La siguiente estructura tenemos una cadena de 3 átomos de carbono en donde el carbono de en medio tiene
unido a él un cloro. Y esa cadena de carbonos es un isopropil. Entonces se llamará en la nomenclatura común cloruro de isopropilo. Y en WICPA numeramos la cadena y en el carbono 2 tenemos al cloro. Entonces se llamará 2-cloropropano. La siguiente estructura es una cadena de 4 átomos de carbono y uno de los carbonos secundarios tiene un cloro. Entonces esto es un sec-butil y se llamará cloruro de sec-butilo. En WICPA numero la cadena de manera que a ese sustituyente, que es un cloro, le toca la numeración más pequeña. Entonces será 2-clorobutano. Nombremos la siguiente estructura y vemos la estructura y lo que observamos es una cadena de carbonos con enlaces simples y vemos por ahí unos halógenos. Entonces vamos a buscar la cadena más larga de átomos de carbono y sería esta. Ahora la debo numerar de manera que a los sustituyentes le toque la numeración más pequeña. Y podemos ver que si numeramos de derecha a izquierda, en el carbono 1 encontramos el primer sustituyente, en el 2 otro sustituyente, en el 3 otro sustituyente. Entonces la numeración quedaría de la siguiente manera. En el 1 tenemos un cloro, en el 2 un metil y en el 3 un bromo. Entonces nuestra cadena es de 6 átomos de carbono, el alcano base será el hexano. Los sustituyentes están en el 1 un cloro, en el 2 un metil y en el 3 un bromo. Debo mencionarlos en orden alfabético. Entonces, primero mencionaré al bromo, luego al cloro y por último al metil. Y el metil ya uno la palabra hexano. Entonces me quedará 3 bromo, 1 cloro, 2 metil hexano. Propiedades físicas. Cuanto más grande es el tamaño del átomo de halógeno, mayor el punto de ebullición. El tamaño de menor a mayor es flúor es el más pequeño, le sigue cloro, bromo y el más grande de todos es el yodo. Los halogenuros de alquilo o los haluros tienen cierto carácter polar, pero solo los fluoruros de alquilo cuentan con un átomo capaz de formar un puente de hidrógeno con el agua. Los otros halogenuros de alquilo son menos solubles en agua que los éteres, que próximamente los conoceremos, o de los alcoholes, que los veremos la semana entrante, con el mismo número de átomos de carbono. Usos de los derivados halogenados. El compuesto cloroformo se usó antiguamente como anestésico. El halotano es un anestésico que tiene un carbono unido a el 3-fluor, un carbono que tiene unido un cloro y un bromo. El DDT, que es el difenil tricloroetano, que es utilizado como pesticida. La siguiente estructura es el dibromuro de etileno. Es utilizado para fumigar y tratamiento de madera con termitas. Y el tetracloruro de carbono, que antiguamente era empleado como solvente en las lavanderías. Bien, hemos llegado al final del contenido de la semana número 18.